La ansiedad nos sirve para poder reaccionar mejor en momentos difíciles. Sin un mínimo de activación, un estudiante no estudiaría para sus exámenes. Es ahí donde nos damos cuenta que todos tenemos hasta cierto grado la ansiedad. Es algo que todos poseemos, pero ¿para qué sirve? Es una función adaptativa que nos permite reaccionar a situaciones difíciles, y este concepto es del gobierno de Vasco. La activación simpática tiene un origen de circunstancia difícil, también es genético, algo que todos poseemos. Esto se ve en diferentes situaciones, ya sea en una relación amorosa, cuando sientes que algo está mal, tu sexto sentido no lo es, sino es tu nivel de ansiedad que toma un poco más de fuerza en esos momentos. Al igual que cuando tienes un accidente, tu cuerpo reacciona de manera de inmediata para cubrir aquellos órganos vitales. Ahora, cierren los ojos e imagínense siempre estar en peligro, donde no hay una razón para que se active estos niveles de ansiedad, donde no encuentran ese lugar seguro, donde se sientan calmados. Entonces, es ahí cuando la ansiedad se vuelve negativa. Es ahí cuando tenemos que entender que la ansiedad puede ser un problema. Ahora, la ansiedad generalizada puede traer ciertas dificultades: mal humor, el no poder dormir porque no te sientes seguro, el preocuparte de manera espontánea de todas las cosas sin que haya un orden jerárquico. Y todo eso va a hacer que tu cerebro entre en crisis. En la poca relevancia que se le da en el Perú es muy grave, porque los cuadros de ansiedad muchas veces se confunden con cuadros de pánico o con cuadros de fobia, siendo estos muy difíciles de identificar, tanto que lo más obvio o lo más diagnosticado en el Perú erróneamente es la depresión. Entonces, mientras que el gobierno de Vasco da relevancia a conceptos como la ansiedad generalizada o la ansiedad positiva, el Perú debería hacer lo mismo. Es por ello que se plantea todo este trabajo. Bueno, la anamnesis nos cuenta de un joven que tiene 18 años, en las cuales tiene una muy buena relación con su madre y ya casi dependiente. También nos cuentan que tiene un rechazo de parte del padre. Tiene una hermana de 21 años en las cuales no puede mantener una relación normal. Él está estudiando el bachillerato y vive con su familia y padres. Su rendimiento escolar es bajo. Últimamente empezó a sacar varios suspensos en sus evaluaciones y nos cuenta que tiene una muy buena relación con sus amistades. Hace 4 años pasados tuvo un episodio de posible acoso, en las cuales eso no afectó ni tampoco trajo consecuencias con el tiempo. El motivo de consulta. Su madre viene y nos refiere que tiene bajo rendimiento escolar, como también nos cuenta Raúl que le gusta una chica, que le importa lo que ella dice y sin embargo la chica tiene su enamorado. Nos dice que tiene una obsesión por ella, que él piensa que ella le está viendo y está escuchando y a veces tiene miedo de que no le guste lo que él dice a ella. También muestra inseguridad y un poco de aislamiento en su casa. Elevados niveles de activación, taquicardia, sudoración, impulsos de salir corriendo, también le da mucha ansiedad y una estabilidad emocional demasiado grave. El procedimiento. Se le administra 4 sesiones, aproximadamente 1 hora cada sesión. La primera sesión es de Raúl junto a su mamá, en las cuales recopilan datos. En la segunda es Raúl solo y en la tercera también. En la cuarta y al finalizar se realiza una sesión de devolución conjunta, que es madre e hijo. También se administran post-test de algunas de las medidas inicialmente cumplimentadas, pero esos son 18 meses después. Bien, ahora hablemos de lo que vendría a ser las fuentes de información y la conducta en la evaluación.
Empezamos con las fuentes. Se recabó o se rescató información de dos fuentes, lo que vendría a ser de Raúl y su madre. Ambos se mostraron colaborativos durante la evaluación, tanto su madre como Raúl, lo que ayudó bastante. De igual manera, la conducta que se pudo observar es la conducta de Raúl, que se mostraba lúcido en lo que vendría a ser la apariencia y la conciencia. Asimismo, podemos apreciar que mostraba un nivel de ansiedad, como también mostraba la vergüenza y la preocupación. Ahora hablemos de los instrumentos de evaluación. Empecemos por los instrumentos aplicados hacia la madre. Primeramente tenemos la evaluación inicial, que fue de elaboración propia. Seguidamente tenemos el listado de síntomas de CBCL. Hablemos de los puntajes directos obtenidos en esta. Para empezar, se obtuvo un puntaje directo en la agresividad, un puntaje directo de 8. Asimismo, en la depresión se obtuvo un puntaje directo de 15. Como también en la obsesivo compulsivo se obtuvo un puntaje directo de 12. En la delincuencia un puntaje directo de 4. En la ansiedad somática un puntaje directo de 2. En la delincuencia socializada un puntaje de 0. En la hiperactividad un puntaje de 4. Y en el tratamiento social un puntaje de 6. De todas las dimensiones ya mencionadas, lo que resultó mayormente significativo es la sintomatología de depresión o la sintomatología depresiva. Ahora pasemos a las evaluaciones que cumplió el evaluado. La primera es lo que vendría a ser la entrevista diagnóstica. Lo significativo encontrado en este es primeramente el autoconcepto y la autoestima, ya que este refirió que no le gusta cómo es, le aburre la gente. También encontramos un estado de depresión mayor y distimia, debido a que llora mucho y tiene sentimientos de soledad recurrentes. Asimismo, encontramos ansiedad generalizada debido a las preocupaciones recurrentes con su enamorada que tiene. También encontramos niveles altos de ansiedad y síntomas neurovegetativos que llevan a adquirir la cualidad de ataque de pánico, debido a que este tiene la fobia a la socialización. Bien, ahora hablemos del cuestionario de ansiedad estado-rasgo. En este cuestionario se encontraron niveles significativos altos de ansiedad, debido a que el puntaje directo de ansiedad fue 44 y el percentil fue de 99. ¿Esto qué nos da a entender o qué nos refiere? Nos refiere que existen niveles elevados de lo que vendría la ansiedad relativa tanto a sus reacciones puntuales y transitorias, como a sus tendencias habituales de respuesta. Bien, seguidamente tenemos lo que vendría a ser el inventario de depresión de Beck. La puntuación obtenida fue puntaje directo de 8. ¿Esto qué nos da a entender? Nos indica que hay niveles moderados, bajos de sintomatología depresiva. Bien, ahora pasaremos al inventario clínico de adolescentes. Los resultados significativos fueron, en resultados bajos se pudo obtener lo que vendría a ser personalidades patológicas de lo que vendría a ser un personaje histrónico, egocéntrico, rebelde y rudo. También se encontró niveles medios de lo que vendría a ser los rasgos de lo que vendría a ser lo introvertido, lo inhibido, lo pesimista, lo sumiso, lo conformista y lo autopuntitivo. Bueno, ahora hablaremos sobre el diagnóstico que le dieron a Raúl. Puesto que Raúl presenta una elevada ansiedad, especialmente de naturaleza cognitiva, no se le dio el diagnóstico de ansiedad social, sino el diagnóstico de ansiedad generalizada por las cosas que se van a explicar a continuación. Y es que de acuerdo al DSM-5 y el CIE-10, que es el F41.1, y en el DSM-5 el 302.02, las preocupaciones muchas veces escapaban de su entorno, de su control, y se asociaban a una inquietud, un nerviosismo, a su vez también a veces cansancio y una dificultad casi patológica para concentrarse, irritabilidad, tristeza y tensión muscular. Eso de aquí son características que nos dan para nosotros poder identificar dentro de estos manuales cuál es el mal o por qué estamos tomando estos criterios para el diagnóstico que se llevó a cabo. Explicados de mejor manera, la prolongación de este mal, el de Raúl, eran mayores a 6 meses. Estos no podían tener tenían mucho énfasis en lo que es, no podía relacionarse con su familia. Le era muy complicado en algunas actividades que eran propias de la casa, ¿no? Como lavar los servicios o muchas veces actividades sociales familiares. Pero no solamente con la familia, puesto que también con sus amigos. Le era muy difícil relacionarse también con personas nuevas y también en entornos
más allá de lo que es la relación amorosa, sino también en la escuela. En los estudios le era muy difícil concentrarse, se ponía demasiado ansioso y en ahí es cuando hacemos un pequeño descarte. Entonces, viendo que la ansiedad de Raúl no solamente era en esta ansiedad social, es decir, que no solamente se manifestaba cuando estaba con su enamorada o cuando quería estar con una chica que le gustaba, se vio que esta evolución de su ansiedad ya no era solo en ambientes sociales, sino también era uno a nivel general. De ahí viene el diagnóstico de ansiedad generalizada, ¿no? Y este se centra en aspectos más amplios de su vida que le genera y sugiere que su ansiedad no está limitada únicamente a una situación social. Entonces es de vital importancia recalcar este diagnóstico diferencial entre la ansiedad generalizada y la ansiedad social o la fobia social. Y es que Raúl, si es que solamente hubiera tenido ansiedad en eventos sociales, ahí se hubiera dado ese diagnóstico. Sin embargo, él persistía o tenía una ansiedad, como se mostró anteriormente, de las diferentes fases de su vida, familiares, laborales, también de educativas, y en ahí es cuando se mencionó que a nivel general su ansiedad estaba escalando a una forma en la que no era saludable. Entonces, se podría decir que la ansiedad persistía en contextos muy distintos, muy diferentes, y como las relaciones familiares y las escolares, y en este componente social relativo al miedo a ser evaluado no estaba presente. Entonces, imaginando que Raúl hubiera estado en su casa, con su familia, obviamente no iba a tener este miedo a ser evaluado, ¿no? Presente. Sin embargo, le generaba ansiedad el tener estas relaciones familiares. He ahí la importancia de llegar a un diagnóstico diferencial o a un buen diagnóstico viendo todos los criterios de la historia o la anamnesis. En la intervención vamos a tener los siguientes objetivos. Primero, establecer una adecuada alianza terapéutica en un espacio de seguridad y confianza. ¿Por qué? Porque vemos que el paciente tiene ciertas dificultades para tener esa paz, porque siempre está preocupándose o está pensando en otras cosas. Entonces, lo primero es calmarlo y llevarlo a una habitación donde se sienta seguro. Ahora, lo siguiente es disminuir sus niveles de ansiedad y malestar emocional, la rumiación y la socialización. Vemos que tiene cierto grado de dificultad para lo que es la socialización, mientras que para la rumiación tendríamos que cambiar esos conceptos de pensamiento que tiene tan malos de él mismo. Es decir, tenemos que modificarlos con terapia cognitivo-conductual, por ejemplo, para poder obtener mejores resultados. Ahora, estrategias de manejo y regulación emocional. ¿Por qué? Porque, ¿qué sería de toda esta terapia si el paciente solo depende de nosotros? Es decir, no tiene sus propias estrategias, sus propias herramientas para combatir estos momentos de ansiedad. Es por eso que tenemos que establecer cierto manejo y ciertas herramientas para que tenga esa regulación de su ansiedad y también de sus emociones. Una, por ejemplo, es el reconocimiento de sus emociones. Segundo, sería calmarse y tener en conciencia que está pasando por un momento difícil. Tercero, la respiración es muy clave, ya sea la respiración tortuga o otro tipo de respiración. Entonces, estas pautas son claves para calmar ese momento de ansiedad. Ahora, también sabemos que está en un proceso de identidad porque es un adolescente, no tiene algo fijo. Entonces podemos aumentar el autoestima y quitar esa rumiación de que es inferior a los demás. Entonces podemos hacer eso. También la reestructuración de pensamientos negativos y sesgos cognitivos. Es ahí donde podría entrar la teoría de Jean Piaget, pero esta teoría nos habla del neurodesarrollo, pero ahora lo tendríamos que aplicar en la actualidad, en nuestro paciente. Cambiar ese pensamiento negativo o esa estructura de pensamiento negativo y modificarlo por algo positivo. ¿Cómo se hace eso? Con una terapia cognitivo-conductual, cambiando no solo al paciente, sino todo el ambiente al cual está propenso a socializar, porque recordemos que somos seres sociales. Mejorar las competencias sociales. Si bien presenta ciertas dificultades, no nos dice que prefiere estar solo, no nos dice que ama estar solo. Entonces no es una persona que tiende
a querer estar sola, sino que tiene dificultades para socializar. Es ahí donde nosotros tenemos que entrar con una terapia. Y el aumento de la autonomía e independencia, porque vemos que depende bastante de su madre y también que no le deja hacer ciertos grados de libertad que ya están listos para la edad que tienen. Entonces debemos ir a estos objetivos. Eso sería. En estrategias tendríamos la estrategia de comunicación terapéutica, que nos ayuda a que el paciente pueda sacar todo lo que nos dice y nosotros entenderlo, ayudarle a que pueda comprender, a ayudarle a que tenga un proceso catártico. Ahora, la psicoeducación nos va a ayudar con técnicas de autocontrol. ¿Por qué? ¿De qué sirve que solo le ayudemos a desenvolver todo si él no puede hacerlo en su autonomía o en soledad? Entonces vamos a generar una dependencia si no aplicamos esta psicoeducación y técnicas de autocontrol. Ahora, también hay otras técnicas, como las técnicas conductuales, aquellas que van a modificar y tenemos que modificar su propia conducta de los pensamientos, ya sea esa inferioridad que tiene dentro de su cabeza de que es peor que los demás, tenemos que modificarlo. También la reestructuración cognitiva, como dije anteriormente, cambiar ese concepto que tiene malo por algo positivo. ¿Cómo se hace eso? Con el desarrollo de ciertas o ciertos ejemplos. Digamos, le decimos, ponte en esta situación, ¿tú qué harías? Y él te va a dar una solución o una posible solución. Es ahí donde entras tú y le das posibles opciones para que pueda entender o pueda pensar de mejor manera y esto lo aplique en su vida diaria. Planificación y manejo del tiempo, ya que vemos que tiene ciertas dificultades para realizar ciertas cosas y todo esto desencadena todo un desorden y entrenamiento de sus habilidades sociales porque vemos que no lo puede desempeñar de manera correcta, ya sea en la comunicación con esa chica o ya sea en la comunicación con sus propios amigos. Es ahí donde podemos entrenarlo para que pueda socializar de mejor manera, darle trabajos como saluda a 10 de tus compañeros. Algo fácil y sin que haya alguna complicación y que no se le pueda hacer difícil. Es un objetivo alcanzable y es una técnica muy correcta en estos casos. El desarrollo de intervención tuvo como fase de seguimiento 16 meses. En esas 16 meses tuvo 56 sesiones y cada una duró 60 minutos. Tuvo 4 que fueron de evaluación, 44 que fueron de intervención y 2 de seguimiento. Tuvo como objetivo principal controlar y reducir la ansiedad. Estrategias que se llevaron a cabo en la intervención. Cuaderno de terapia. En el cuaderno de terapia, el paciente tenía que escribir los pensamientos negativos cada vez que tenía ansiedad o preocupación. También está la relajación. En la relajación, él tenía que respirar. Sabemos que la respiración es buena para nuestra mente y también para nuestro cuerpo. Por tanto, cada vez que tenía ansiedad, tenía que respirar. Y también está el control de pensamientos rumiadores. ¿En qué consiste esto? El paciente y el terapeuta habían pactado una hora en la cual él tenía que preocuparse o tenía que tener ansiedad. Si es que no se hacía en esas horas pactadas, él tenía que bloquear sus pensamientos o sus preocupaciones. También está lo que es, le dieron tareas. Tales tareas era que él tenía que escribir, o mejor dicho, escuchar sus preocupaciones 3 veces al día. Estas preocupaciones tenían que ser grabadas o bien escritas. También está el juego de roles. En el juego de roles el terapeuta ponía situaciones donde el paciente estaba incómodo, donde Raúl estaba incómodo. Por ejemplo, Raúl se ponía incómodo cada vez que hablaba con chicas. Entonces creaba una situación donde él tenía que hablar con una chica. ¿Y qué le diría? Entonces, de esa forma, Raúl tenía cómo afrontar esta situación cuando pase en la vida real. También está la silla vacía. La silla vacía es cuando determinan las preocupaciones del paciente. Consiste en eso. A Raúl le preocupaba la perspectiva que tenía de su padre.
y por eso le pusieron el título Padre Bueno y Padre Malo. También le preocupaba lo que es en su futuro. Entonces le pusieron el que soy y el que quiero ser. Todo esto se llevó a cabo en las 24 intervenciones. Acontecimientos en las sesiones. Sesión 14. Raúl tuvo una crisis de pánico en el instituto y por ello pidió un tratamiento farmacéutico. El psiquiatra le recetó ansiolítico. Ansiolítico que tuvo que tomar cuando tuviera ansiedad aguda. Sin embargo, Raúl no tuvo ningún motivo para tomarla. En la sesión 36 se vio un acercamiento con el alcohol y las drogas. Sin embargo, se intervino de forma psicoeducativa y sobre la información de las consecuencias que le traería dichas sustancias. También en la sesión 30, que tuvo problemas con la preferencia sexual. También se intervino con la psicoeducación. Pasamos a los resultados. Se han obtenido unos resultados, unos datos que son muy relevantes a la depresión. Esto puede ser un inicio de síntomas de depresión o ya encaminando a una ansiedad, no a un TAG, a un trastorno de ansiedad generalizada, pero hay también se ha mostrado una preocupación por el sexo, o sea, de su género, más que todo. Mm, y ahora también se sigue un patrón de conformismo de esto que puede ser o definir claramente que puede ser una inclinación muy negativista. Un ejemplo, la inclinación al suicidio. Se han mostrado rasgos de que quisiera quitarse la vida o ya no saber más de ella o ver que la vida no tiene sentido y también es muy sumiso, muy sumiso. No tiene una estabilidad para poder socializar o tiene muchas dificultades para poder socializar. Ahora pasamos a una breve descripción del TAG. El trastorno de ansiedad generalizada es como decir que la observación clínica permite observar numerosas mejoras, por ejemplo, de Raúl verbalizar o mejor debido a sus pensamientos intrusivos. Esto quiere decir como que todo lo ve horrible o por un lado negativo. También se puede decir que es muy conformista y esto se parece se ha dividido en sesiones. Estas son unas y esto se parece se ha dividido en sesiones. Estas son unas sesiones simuladas, como un plan está dividido en 3 meses, o sea, en la primera semana se va a evaluar 3 sesiones, en la segunda semana 2 sesiones, en la tercera semana una sesión y en la cuarta semana una sesión. Y ahora en el segundo mes, así como se puede apreciar en pantalla, en la primera semana se va a observar una sesión, en la segunda semana otra sesión, en cada semana una sesión. Y en el tercer mes una sesión y en la segunda semana puede ser que no, o si no, simplemente se pueden realizar unas actividades dinámicas. En la tercera semana otra sesión y en la cuarta semana igual. Este es un caso, o sea, un plan de sesión simulado. Bueno, dicho esto, hemos concluido con nuestra exposición.